Unlocking the Bible y Coalición por el Evangelio presentan El cielo, ¿cómo llegué aquí? La historia del ladrón en la cruz. Escrito por Colin Smith, en la voz de Javier Arriola. Capítulo 3. Fe. 11:14 AM. Realmente no sé cómo explicar lo que sucedió después. Todo lo que puedo decir es que una quietud extraña se apoderó de mi alma y por primera vez empecé a considerar lo que vendría más adelante. Mi vida se escapaba, la tierra se alejaba y la eternidad se avecinaba en el horizonte. No había planeado esto y no me había preparado para ello tampoco. Mi mente regresó a mi infancia y oí la voz de mi madre citando las Escrituras. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Yo siempre había creído en Dios, por supuesto, eso vino con mi sangre judía. Pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y temerle. Las personas que dicen que creen en Dios a menudo le dan a Él poco o ningún lugar en su vida. Pero temer a Dios significa que usted cuenta con Él en sus decisiones y sus prioridades. Complacerlo a Él se convierte en su primordial consideración y su mayor gozo. Pensé en mi primer robo en el templo y me di cuenta que el temor de Dios había estado en gran medida ausente de mi vida desde ese momento. Yo había elegido y perseguido mi propio camino a mi manera. Yo había vivido distanciado de Dios y también ahora me estaba muriendo alejado de Él. ¿Qué habría más allá? Yo no lo sabía. Y con el transcurso de los años realmente me tenía sin cuidado. Pero a medida que la vida se me escapaba, nada más importaba. La segunda víctima lanzó otra diatriba de maldición y blasfemia. Poco tiempo atrás me habría unido con él a injuriar a Jesús, pero ahora su antagonismo hacia Dios me parecía como el colmo de la locura. Me esforcé y le reprendí. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes? La segunda víctima se tranquilizó, por lo que continué. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos, dije. En cambio, no ha hecho nada malo. Mis palabras me sorprendieron, así como también debieron sorprenderle a él. A lo largo de mi vida siempre tenía una defensa para todo lo que hacía. Cuando rechacé el templo fue porque el templo me había fallado. Cuando le robé a Roma fue porque Roma me había robado a mí. Como yo lo veía, lo correcto estaba de mi lado. Alguien más estaba siempre en lo incorrecto. Pero en la extraña calma que se apoderó de mi alma en esos momentos, las cosas se veían muy diferentes. Yo estaba siendo ejecutado como ladrón, y eso es lo que era. Me había tomado el riesgo y sabía lo que estaba haciendo. Cuando joven me había escapado de mi primer robo en el templo sin ser detectado y había vivido con la ilusión de que siempre sería así, pero no fue así. Finalmente, el largo brazo de la ley me alcanzó y cuando eso sucedió, las explicaciones y justificaciones para mi comportamiento que por mucho tiempo me habían satisfecho fueron completamente inútiles. Si esta era mi posición frente a la justicia de Roma, ¿cómo sería ante el Dios Todopoderoso? A medida que estos pensamientos se revolcaban en mi mente, empecé a ver que mi mayor robo no consistía en el robo a Roma, sino en robarle a Dios. Yo había escogido pasar la vida que Él me había dado en satisfacerme a mí mismo. Yo había pensado vivir esta vida como mi vida en vez de su vida, ni le había dado lugar a Él en ella. Yo había valorado mi vida basado en lo que me satisfacía y sobre esa base había considerado que lo bueno de mí superaba el mal que había en mí. Pero a medida que mi vida se escapaba lentamente, desangrándome hacia un final miserable, yo sabía que estaba lejos de ser bueno y lejos de Dios. Miré nuevamente a Jesús, quien a pesar de las burlas implacables había permanecido en silencio. La multitud estaba indignada porque Él había afirmado ser el Cristo, y si era Él, ellos lo odiaban porque Él había dicho que era el Hijo de Dios.
Si eso fuera cierto, habría alguna evidencia, y al parecer sí la había. La multitud había dicho, salvó a otros. Pensé en eso. Si salvó a otros, ¿había alguna posibilidad de que Él me salvara? El letrero sobre su cabeza, a pocos pies de distancia de mí, decía, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Si Él era un rey, Él debía tener un reino. Pero cuando lo vi avanzar hacia su muerte, me di cuenta de que su reino no era de este mundo. Era extraño. Dicen que a medida que uno se acerca a la muerte de cruz, su cerebro lucha por obtener oxígeno. Podría pensar que mi cerebro podría estarse apagando y, sin embargo, era exactamente lo contrario. Mi creciente temor de Dios siguió conduciendo mis pensamientos y los pensamientos se estaban volviendo más y más claros. Si Jesús era Dios encarnado, Él en verdad sería el Cristo. Si Él era el Cristo, Él estaría en el negocio de salvar a la gente. Y si Él salvó a la gente, Él podría llevarlos a su reino. Dentro de pocas horas, Jesús estaría dejando este mundo y yo también. Si su reino estaba en el otro lado de la muerte, tal vez podría hacer algo para ayudarme. Por lo poco que pude oír de los soldados romanos esa mañana temprano, era obvio para mí que la crucifixión de Jesús era una injusticia a gran escala. Poncio Pilato no había encontrado ningún cargo contra él y fue a lavarse las manos en un elaborado ritual con el fin de absolverse de la responsabilidad. Los cargos contra él no tenían ningún sentido en lo absoluto. Él dijo que él era el Cristo, el Hijo de Dios, salvó a personas, era una especie de rey. ¿En qué se basaban para hacer la ejecución? Luego estaban ahí los principales sacerdotes orquestando la histeria en la multitud. Todo esto olía a conspiración e injusticia. Y una injusticia perpetrada contra el Dios Todopoderoso no podía prevalecer. En algún lugar habría un gran cambio. ¿Cuál sería la apariencia de Jesús como rey? ¿Estaría rodeado de una luz radiante? Su cuerpo, ahora molido por los golpes, estaría lleno de fuerza, vigor y vida. Su cabeza estaría sana de esas espinas horribles y coronado con la insignia de verdadera realeza. A la vez que esta imagen se formaba en mi mente, lo vi rodeado por la alabanza que brotaba de una vasta multitud que superaba en número fácilmente a la multitud rencorosa que todavía arrojaba el abuso incesante contra él mientras él sufría la cruz. Y entonces me vi a mí mismo, al lado de esa multitud, tratando de captar su atención con la esperanza de que él me reconociera. «Jesús», le dije, «acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Era un ruego audaz. Unos momentos antes había estado derramando maldiciones sobre Jesús en complot con la multitud y la segunda víctima. Si él recordaba esto cuando entrara en su reino, yo estaría perdido. En verdad, yo sospechaba que ya estaba perdido. Mi mente retornó a las palabras de mi madre enseñando los 10 mandamientos. No robarás, no codiciarás, no tendrás otro Dios delante de mí. Podía oír su voz e imaginármela ligeramente doblada señalándome con su dedo. Vive de la manera correcta y todo terminará bien. Vive el camino equivocado y será mejor que tengas cuidado. Dios te está mirando. Él lo ve todo y Él nunca se olvida. Siempre cosechas lo que siembras. Si ella tenía razón, no había esperanza para mí. Yo había tomado mis decisiones y me enfrentaba a las consecuencias. Yo había sembrado mi semilla y estaba yendo inexorablemente hacia la cosecha. No había vuelta atrás. Con todo mi corazón, yo esperaba que mi madre se hubiera equivocado. La esperanza renació en mí con las extrañas palabras de Jesús que en un principio me habían llenado de odio. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdón. Si Jesús pudo ofrecer el perdón a sus verdugos, quizá pudiera ofrecerme el perdón a mí también. Al principio esto había sonado como la misma debilidad que yo despreciaba, pero ahora parecía que se abría una ventana gloriosa e inesperada de esperanza. El perdón era escaso en el mundo moral y legalista que mi madre hablaba tan frecuentemente.
Para ella, el universo era un sistema irrompible de causa y efecto, regulado por un Dios orientado a las reglas. Haz el bien y todo estará bien. Haz lo malo y será mejor que tengas cuidado. No había esperanza para una persona como yo en eso. Si usted, honestamente, mide su vida por los mandamientos de Dios, supongo que llegará a la misma conclusión. Cosechar lo que usted siembra no es una buena noticia para cualquiera de nosotros. El perdón sí lo es. Si Jesús se acordaba de mí cuando viniera en su reino, ¿podría haber alguna esperanza para mí? Pero, ¿qué habría en esto para Él? No podía pensar en nada. Si Él se interesó en mí, no sería por algo que yo hubiera hecho o algo que yo pudiera ofrecer. Si Él se acordaba en lo absoluto, sería por un acto de misericordia y bondad inmerecida. Eso fue exactamente lo que Él les ofreció a los soldados que lo crucificaron. Les mostró misericordia y bondad. ¿Haría Él lo mismo por mí? Yo le pedí que se acordara de mí. Por supuesto que al hacerle mi petición rompí filas con la multitud. Su desprecio por Jesús continuó y por identificarme con Él, atraje hacia mí el desprecio de ellos. ¿Pero qué importaba eso? Yo había vivido demasiado tiempo distanciado de Dios. Como un autoproclamado campeón de la justicia, me había desbordado en represalia por las extorsiones de los romanos, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, llegando al final de mi camino, vi cuán desesperanzador sería si Dios me tratara con la misma justicia. El perdón sonaba dulce, y si eso fuera posible para mí, yo quería saber más. Lo que hice fue decepcionantemente simple. Comencé a temer a Dios. Reconocí mi condición de pecado. Creí que Jesús era quien Él dijo que era, el Cristo, el Mesías, y le pedí que me salvara. Eso es algo que usted puede hacer también hoy mismo. Al hacer esto, entregué toda la hostilidad que tenía en mi corazón y abandoné mi ilusión de tener una vida que de alguna manera impresionara a Dios. Puse mi vida tal como había sido, con todo lo que había hecho, en las manos de Jesús. Mis manos extendidas hacia sus manos extendidas. Yo creí en Él como el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador y el Rey. Dejé lo demás a Él. Aferrándome a la vida, de un hilillo respiré con dificultad y esperé a que Él me respondiera. Acabas de escuchar el capítulo 3 de El cielo, ¿cómo llegué aquí? La historia del ladrón en la cruz. Escrito por Colin Smith, en la voz de Javier Arriola. Esta ha sido una presentación de Unlocking the Bible y Coalición por el Evangelio. Si deseas conocer más sobre Jesús y la Biblia, o si has tomado la decisión de creer en Jesús y seguirle, puedes escribirnos a pregunta@tgc.org.